Hola, jóvenes. Vamos a trabajar el día de hoy con lo que son las técnicas de antiderivación y en específico vamos a trabajar con lo que es el cambio de variable. Este cambio de variable se basa en el siguiente teorema, que es la regla de la cadena para antiderivar. Sea g una función diferenciable y sea el contradominio de g algún intervalo i. Suponga que f es una función definida en el intervalo y que f mayúscula es una antiderivada de f minúscula en el intervalo. Entonces, la integral de una función compuesta, vamos a decir, f de g de x, o sea que g de x es una función que está dentro de f, por g' de x, por su diferencial, vean que aparece la función que está dentro de f, que es g, y aparece derivada esa función. O sea, f de g de x por g' de x. Eso va a ser igual a la antiderivada de f, que sería f mayúscula de g de x, siempre la función compuesta, más una constante. Aquí vamos a utilizar lo que es el cambio de variable, ¿verdad? Y nos vamos a enfocar básicamente en el haciendo el siguiente cambio de variable. Vamos a decir, sea u la función g de x. Y la derivada de u va a ser g' de x por dx, que es lo que está aquí a la par. O sea que va a ser f de u por du. Y va a ser f de u, la antiderivada mayúscula, más la constante. O sea, necesitamos entonces tener una función y algo que lo esté multiplicando. Y que ese algo que lo multiplica sea otra función, que sea la derivada de lo que está dentro de lo que nosotros estamos haciendo u. O sea, la derivada de lo que hacemos u, que es lo que está dentro de f, debe ser lo que esté acá multiplicando para poder aplicar la técnica del cambio de variable. Vamos a ver, empezar con algunos ejemplos sencillos. Entonces me dicen ejemplo, evaluar las siguientes integrales. Número 1. Vamos a resolver la integral de x al cubo por 5x a la 4 más 2 y esto elevado a la 5. Vean entonces que cumple las condiciones que tenemos acá. Tenemos un producto, tenemos una función acá compuesta, puesto que tenemos una potencia, una función elevado a una potencia 5, o sea que la función externa f de x puede ser la función elevada a la 5 y adentro tenemos otra función que es 5x al cuadrado. Esto sería mi g de x. Y necesito tener a la par lo que es la derivada o casi la derivada. Recuerden que cuando usted deriva una función polinómica, la potencia se resta 1, ¿verdad? Lo que es el exponente. Si yo tengo x a la 4, al derivarlo va a quedar x a la 3. Entonces puedo tener la derivada o casi la derivada. ¿A qué me refiero al decir casi? Entonces veamos. Lo primero que corresponde es hacer el cambio de variable. Vamos a decir, sea u 5x a la 4 más 2. Cuando tenemos entonces potencias, nuestro u va a ser lo que es la base de la potencia y lo vamos a derivar. ¿Cuál es la derivada de u? En este caso, entonces derivamos 4 por 5 nos da 20 y le resto 1, 20x a la 3 por dx. Ahora, esto es casi, por eso es que decía el casi, lo que está acá. Porque afuera de este paréntesis tenemos x a la 3 y dx, aunque no estén juntos, ¿verdad? Pero siempre son los factores que multiplican a esto. Y acá está x a la 3 de x. ¿Cómo lo dejo solo? Bueno, en este caso, este 20 multiplica a estos factores, por lo tanto, por transposición yo lo puedo mandar a dividir. O sea que yo podría decir du entre 20 es igual a x al cubo por dx. Y ahí yo puedo hacer los reemplazos. Escuchen, jóvenes, algo importante es que siempre todo lo que es, si yo hago un cambio de variable, el problema original está en términos de x, pero al hacer el cambio de variable lo voy a reemplazar por u, entonces todo debe de quedar en términos de u. No debe haber una mezcla de dos variables en la integral. Entonces va a quedar
Veamos, la integral de 5x a la 4 más 2. ¿Quién es esto? Es nuestro u. Así que va a ser u a la 5 por x al cubo de x. Pero x al cubo de x, ¿quién es? X al cubo de x es du sobre 20. Du sobre 20. Entonces, esta integral con cambio de variable se convierte en esto. Bueno, ¿qué puedo hacer? Vean que aquí lo que multiplica a du, acá hay un 1 que está multiplicando y está dividiendo el 20. Esto es una constante que yo lo puedo sacar. O sea que yo podría sacar un 20avo y dejar u a la 5, u a la 5 por du. Y al integrar esto, bueno, lo podemos hacer de forma sencilla. Esto es un 20avo y la integral de u a la 5 es u a la 6 sobre 6 más la constante. Y aquí puedo multiplicar 20 por 6 es 120. Entonces me quedaría 1 sobre 120 u a la 6 más c. Pero ¿quién es u? Entonces volvemos al problema original y reemplazamos quién es u, que es, aquí lo tenemos, 5x a la 4 más 2. Entonces quedaría 5x a la 4 más 2 a la 6 más la constante. Y así, de esta forma sencilla, entonces se aplica lo que es el cambio de variable, la sustitución. Entonces, siempre que tengamos una potencia, generalmente va a ser la base de la potencia lo que nosotros vamos a hacer u. Veamos otro problema, donde tengamos, digamos, un radical. Vamos a hacer, por ejemplo, 4x al cuadrado por la raíz cuadrada de 6x al cubo menos 1. Aquí podríamos aplicar igual que el anterior lo de la potencia, porque recordemos que un radical lo podemos expresar en forma de un exponente fraccionario, en forma de potencia con exponente fraccionario. El tener esto, una raíz cuadrada, es lo mismo que tengamos esta expresión de adentro elevado a la 1/2, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos, en primer lugar, este 4, que es una constante, lo podemos sacar. Vamos a dejar 4 integral. Si ustedes quieren, lo podemos ordenar, no hay problema. Dejar 6x al cubo menos 1. Esto elevado a la 1/2. Recuerden que acá el índice es 2. Entonces hay que recordar y si no repasar lo que es cómo cambiar, ¿verdad? De un radical a una potencia con exponente fraccionario. 6x al cubo menos 1 a la 1/2 multiplicado por x al cuadrado por dx. Solo moví el x cuadrado acá para que lo tengamos. Ahora, ¿cuál es el cambio de variable? Lo vamos a hacer en la base de la potencia o lo que está dentro del radical. Entonces vamos a decir otra vez, sea u igual a 6x al cubo menos 1. Y lo derivamos. ¿Cuál es la derivada? 3 por 6 es 18. X al cuadrado, la derivada de menos 1 es 0. 18x al cuadrado de x. Pero ya está aquí x al cuadrado de x. ¿Qué hicimos en el anterior, en el ejemplo anterior? Pues tras poner este 18 pasaría a dividir. Du sobre 18 es igual a x al cuadrado por dx. Bueno, hagamos los reemplazos entonces. Tendríamos 4 integral de u a la 1/2. Esto es nuestro u, ¿verdad? Lo acabamos de hacer acá. Por du sobre 18, que sería x cuadrado de x, que lo reemplazamos de acá. Entonces sacamos ese 18 y nos quedaría 4, que ya estaba fuera, sobre 18 por la integral de u a la 1/2 por du. Simplificamos esto completamente, sería mitad de 4, 2, mitad de 18, 9. Quedaría 2 novenos. Y la integral de u a la 1/2 le sumo más 1, sería 1/2 más 1, u a la 3 medios sobre 3 medios
más la constante. Ahora recuerden que ese 3 medios lo vamos a invertir cuando queda una fracción en el denominador. O sea que va a quedar 2 novenos por 2 tercios u a la 3 medios más la constante. Para finalizar, entonces hagamos ese producto, 2 por 2 y 9 por 3. Entonces vamos a continuar acá. Nos quedaría 2 por 2, 4, 9 por 3, 27, 9, 24 sobre 27 avos de u a la 3 medios. ¿Pero quién es u? U es 6x al cubo menos 1, esto elevado a la 3 medios más la constante. Ok, entonces ahí tenemos un par de ejemplos para lo que es el video anterior de trigonometría. También se puede aplicar lo que es el cambio de variable, ¿verdad? Así que no hay ninguna restricción. Y puede ser que esté ese radical en el denominador y no hay ningún problema. Ya vamos a ver algún ejemplo de esto. Entonces veamos otro ejemplo. Pongamos el radical en el denominador. Sería ejemplo número 3. Vamos a hacer un tercer ejemplo. Vamos a colocarlo en el denominador. Por ejemplo, si yo tengo la integral de 4x sobre 4x de x sobre la raíz cúbica de 2x al cuadrado más 3. Vamos a ver ese problema. Siempre la clave es ver que yo tenga algo que pueda ser u y que la derivada esté afuera multiplicando, como está aquí en el teorema, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos. Vamos a tratar de expresarlo de esa forma. Entonces, lo primero es que si algo está en el denominador, yo lo puedo subir al numerador con signo negativo. Y el tener una raíz cúbica, esto es lo mismo que tener todo esto elevado a la 1/3. Este 4 lo podemos sacar. Va a ser lo primero que vamos a hacer. Sacamos el 4. Ahora vamos a elevar esto. Entonces va a quedar, y lo vamos a colocar arriba, 2x al cuadrado más 3 elevado a la negativo porque lo estamos subiendo. Y acuérdense que esto sería en forma de fracción 1/3. 2x cuadrado más 3 a la menos 1/3. ¿Por quién? Por x por x y de x acá. Bueno, entonces ahora lo que hacemos es que vamos a hacer el cambio de variable. ¿Dónde sería? Siempre en la base de la potencia. Entonces vamos a decir, sea u igual a 2x al cuadrado más 3 y lo vamos a derivar. La derivada de 2x cuadrado más 3 es 2 por 2, en este caso quedaría 4x, la derivada de 3 es 0, 4x de x. Si ustedes se fijan en lo que tenemos acá afuera, x de x, por lo tanto este 4 lo mandamos a dividir por transposición y nos quedaría de u sobre 4 igual a x de x. Entonces nos va a quedar, reemplacemos, ya teníamos el 4 afuera, integral de u, que es 2x al cuadrado más 3 a la menos 1/3 por x de x, pero esto es de u sobre 4. Sacamos ese 4, o sea que nos va a quedar 4 sobre este 4, que lo vamos a cancelar, ¿verdad? De hecho, esto es 1, ¿verdad? Entonces cancelamos. Y nos quedaría integral de u a la menos 1/3 por du. Y al integrar esto, la integral de u a la menos 1/3 le sumamos más 1, que sería menos 1/3 más 1, quedaría u a la 2/3 sobre 2/3 más la constante, porque el 4 se canceló, ¿verdad? Y esto lo invertimos, si tenemos 2/3 sería 3 medios de u, pero ¿quién es u? U es 2x al cuadrado más 3
a la 2 tercios elevado a la 2 tercios más la constante. Aquí no hay necesidad de que esto lo vuelva a expresar de forma radical, ¿verdad? Lo puede dejar ahí la respuesta. Bueno, entonces así se aplica. Hemos visto algunos ejemplos sencillos de lo que es el cambio de variable. En un próximo video veré. Sí, muchas gracias.